Bueno, últimamente estamos contando algunas de las cosas que le vienen sucediendo a la gente y el impacto que van teniendo en la vida cotidiana, sobre todo relacionado con los aumentos. Y cuando estábamos preproduciendo el programa acá con Julio y Josefina, yo les decía, bueno, vamos a tratar de contar también cosas positivas que les están pasando al gobierno en esta semana, o al menos que el gobierno ve como positiva. Después, bueno, obviamente ustedes son los que juzgan si hay algo positivo o no. Siempre decimos, lo dejamos en, en el paladar de cada uno de los que nos están escuchando o viendo. Y me parece que la noticia positiva para el gobierno tiene que ver con la percepción que la gente tiene del gobierno, es decir, las encuestas, las imágenes. ¿Viste? Eso que te dice mucha gente, a pesar de que la situación está jodida, estoy esperanzado. A pesar de que la situación está jodida, bueno, la verdad son cambios que se tenían que hacer. A pesar de que la situación está jodida, el cambio está sobre nosotros. Y esto parece haberlo confirmado una encuesta donde el repunte de la imagen positiva del presidente es en torno a los 5 puntos. Escuchaste bien, ¿eh? A los 5 puntos. El presidente creció en el último mes, según un trabajo que realizó, y lo leo textual para que sepas la fuente, Suban Córdoba. Eh, Otra encuesta confirma el repunte de los niveles de aprobación de Javier Milei. La imagen positiva del presidente se recuperó casi 5 puntos durante el mes de fines de marzo, principios de abril. El sondeo nacional le otorga una imagen positiva al presidente de 47,2 y un 52,5% de negativa. Es un número elevadísimo, porque si ese 47,2 se trasladara a las elecciones, el presidente ganaría en primera vuelta. Y es lo que él dijo en algunas de estas entrevistas. El gobierno nacional tiene una desaprobación, como te decía, del 52,5, ahí podrías englobar al sector político por ahí del peronismo y de la izquierda. Y bueno, habría que ver ahí cómo podría llegar a jugar la Unión Cívica Radical. El gobierno logra consolidarse en una imagen positiva entre el 45 y el 50, aunque es menor que la de otras gestiones para la misma altura de, digamos, la etapa de gobierno. Recordemos, y lo decía en una editorial de la semana pasada, que los primeros meses de Alberto Fernández fueron una imagen positiva arrolladora. Recuerdan, en el medio de la pandemia, que llegó a casi 70%, y que luego se terminó desplomando a partir de la fiesta de Olivos. Esto no quiere decir que vaya a pasar lo mismo con el presidente Milei. Tal vez sea por el contrario. Tal vez la gente está esperanzada, la inflación baje y de alguna manera la gente vea en Milei esa esperanza de cambio que muchos creyeron apostar con Mauricio Macri, y que finalmente no terminó saliendo porque no pudo ser reelegido. El 76% de los consultados consideró que la situación económica propia desmejoró, inclusive desde que asumió Milei, y el 67% no cree que el ajuste lo esté pagando la política. Sin embargo, como te digo, los números le dan positivo y repunta su imagen. La pregunta es ¿por qué? ¿Qué está pasando en el medio de todo esto? Si la gente cree que desde que asumió Milei su situación empeoró, pero que está esperanzado y la imagen del presidente es positiva en 5 puntos. ¿Qué se ve de distinto, sería la pregunta, en el presidente Milei de otros presidentes? Se ve de distinto que no se habla de actos de corrupción, se ve de distinto que se están tocando intereses, se ve de distinto, más allá de que te pueden llegar a afectar o no, ¿no? O sea, se ve de distinto que hay algunos recortes en algunos lugares que mucha gente creía que había que hacerlo. ¿Qué se ve de distinto para que la imagen del presidente suba y tu situación económica empeore? Que los encuestados dicen eso. El 67% dice que su situación económica particular empeoró, pero la imagen del presidente sube 5 puntos, llegando o rozando casi los 47 puntos de imagen positiva.
quiero que ustedes puedan con nosotros pensarlo, reflexionarlo, analizarlo, porque indudablemente es parte de nuestra realidad, es parte de nuestra cotidianeidad. Escuché a muchos líderes del peronismo, inclusive ayer en una entrevista que dio televisiva Santoro, como referente, ¿no?, del peronismo, diciendo que la gente, no solo en Argentina, sino a nivel mundial, está saliendo o está volcándose a la derecha. Por digamos, la situación o el contexto histórico, lo que vos creas, ¿no? Tal vez por el contexto geopolítico mundial, no lo sé. Tal vez que porque siente que con la socialdemocracia los niveles de expectativas que se le habían puesto en diferentes lugares del mundo no se cumplieron. Bueno, esto es parte del discurso que Milei venía diciendo, que Milei hizo carne propia. Yo les conté que durante el verano, me lo había comprado el año pasado, estuve leyendo un libro que se llama Vatican Gate, que donde habla y cuenta fundamentalmente de los sectores conservadores frente a la derecha, si querés, del Vaticano, asociado íntimamente con la derecha italiana, de donde proviene obviamente Giorgia Meloni, y de donde hay varios sectores del Vaticano y las ramificaciones que esto tienen a nivel mundial en los Estados Unidos, con Steve Bannon, el financiamiento que hay de la derecha a través de Víctor Orbán y de otros referentes a nivel mundial, y cómo esto va teniendo tentáculos, bueno, obviamente Bolsonaro, y que se va Vox en España, y que va obviamente también haciendo frente en Latinoamérica con, como te decía, Bolsonaro y ahora con Javier Milei. Y cuando vos ves los alineamientos internacionales que va viendo de la derecha, tal vez empezás a entender esto. Y empezás a ver cómo la penetración de las redes sociales ha tenido mucho que ver en la juventud, sobre todo en YouTube. Cuando vos ves YouTube y ves lo que ven la gente en YouTube, la insatisfacción que le ha producido a cierto sector de la sociedad, el no poder, por ejemplo, comprarte tu casa, el no poder viajar, el estar en la vida cotidiana, el no poder ni siquiera, por ejemplo, comprarte un auto, que eran aspiraciones de la clase media en todo el mundo, te vas dando cuenta cómo esa, tal vez, derecha internacional entendió el discurso, lo llevó a la práctica y entendió que a través de las redes sociales podía tener un vehículo de canalización de las ideas, y que la gente obviamente fue de alguna manera creyendo que ese era el cambio. Obviamente que ahora está todo el periodo de transición para saber si ese cambio finalmente le llega a la gente o no, o tal vez es más de lo mismo. Bueno, todo eso es una incógnita, un paréntesis en el medio de esta transición, y lo que queremos acá es mostrarte las ideas, contártelas, decirte que la imagen del presidente Milei va subiendo, por eso se siente tan cómodo en las redes sociales, donde el presidente cree que a través de su propia comunicación puede reemplazar a los medios tradicionales. Y esto es parte de toda esa nueva política que viene desarrollándose en el mundo, y que el presidente Milei la hace propia, la hace carne, la hace uña y la lleva en la práctica en la Argentina. Esto es El Arranque. El Arranque fue declarado de interés para la comunicación social por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Porque hablamos con la verdad y llegamos a vos de la manera más auténtica. Gracias por elegirnos. El Arranque. Con Maxi Lecky por Radio Sónica, la radio más escuchada de Internet.